Patriotas, nuevamente se ventilan todas las intenciones de organismos internacionales, de miembros de la oposición de México, que están jugando un papel muy importante en esto, para intentar convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de que deje empeñados hasta los calzones para ver si así logra salvar y rescatar la economía de México. Por supuesto, nuestro presidente, que es más inteligente que otros de barbita que sí endeudan a su país, pues se ha negado rotundamente a meter una deuda más a México. ¿Cómo va a ser el presidente para apoyar al mexicano trabajador ante estas circunstancias? ¿Quiénes lo están presionando y de qué forma? ¿Buscan que nos asustemos nosotros los mexicanos y el gobierno federal? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que estén muy al pendiente de toda la información y contenidos que compartimos día con día. Pues aquí seguimos al pie del cañón, aquí seguimos dispuestos a dar la cara, a seguir adelante con nuestro trabajo informando a la gente, a la hermosa gente de México. No les vamos a dar el gusto, el canal va a seguir. Gracias a ustedes, gracias a su apoyo, nos hicieron ver que somos necesarios y que somos importantes en la vida de cientos de mexicanos. Por eso vamos a seguir aquí luchando para llevar hasta sus casitas la mejor información, y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de otros presidentes de otros países, ha decidido no endeudar a México con el Fondo Monetario Internacional, no ampliar esta deuda, no adquirir una deuda que resultaría ser impagable para el pueblo de México. Gran ejemplo que otros países de Centroamérica deberían de escuchar, meditar y retomar. Vayamos a ver la siguiente información. Y es que resulta que el Fondo Monetario Internacional intentó asustar al pueblo de México, intentó asustar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y bien ellos decían que se debería de utilizar una línea de crédito flexible del Fondo Monetario para hacer frente a la crisis. México debe utilizar la línea de crédito flexible que tiene con el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la crisis financiera de los próximos meses y evitar la quiebra de pequeñas y medianas empresas del país, argumentaron expertos consultados por el medio 24 horas. Según Manuel Piñera, director del Crédito de Cumplo México, plataforma de financiamiento empresarial, no todas las empresas pueden sumarse a las iniciativas de trabajar a distancia debido a la naturaleza de sus operaciones, como en el caso de restaurantes y hoteles, en tanto que una pequeña o mediana empresa difícilmente puede soportar 3 meses de operaciones sin percibir ingresos. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenía la certeza, ya tenía el conocimiento de esto mismo que están hoy en día hablando expertos, y por eso él hacía el llamado que era de, pues si no es 100% indispensable hasta el momento, si podemos aportar a la economía local, por supuesto, cuidando medidas de higiene, medidas de salud, hay que hacerlo para favorecer al mexicano que tiene que salir todos los días a vender sus productos, a vender su frutita cocidita, sus elotitos, porque si no les consumimos a ellos no tienen para comer ese día. El presidente había entendido esta situación, el presidente conocía esta situación, y precisamente fue el mismo presidente el que, además de pedir que apoyáramos y consumamos lo local, también nos dijo que no los iba a dejar solos en ningún solo momento, y por esto mismo fue que empezó a lanzar más apoyos económicos a estas personas, créditos con el 0% de interés para autoempleados, para pequeñas y microempresas o pequeños y micronegocios, para que puedan soportar esta crisis económica que es a nivel mundial y que ya empieza a repercutir en México a consecuencia o gracias a la enfermedad. Sigamos con esta información, y es que incluso el Fondo Monetario Internacional
dijo que en marzo México perdió 4.600 millones de dólares en capital extranjero. El Fondo Monetario Internacional estima que en el mes de marzo los inversionistas internacionales hicieron posiciones en México por 4.600 millones de dólares, una cifra que representa el 0.4% del Producto Interno Bruto del 2019. Evidencia que el riesgo que pagan los títulos soberanos a 10 años pegó un brinco de los 141 puntos donde estaba al arranque el mes pasado, 404 puntos base al corte del 24 de... Evidencia que el riesgo que pagan los títulos soberanos a 10 años pegó un brinco de los 141 puntos donde estaban al arranque del mes a 404 puntos base al corte del 24 de marzo, mientras que el riesgo para Pemex pasó de 414 puntos base a 117 puntos. Estos movimientos detalla el organismo en su rastreador de políticas de respuesta a la enfermedad que desarrolló el Fondo Monetario Internacional para 190 países. Motivaron una depreciación del peso mexicano del 24% al corte del 24 de marzo del 2020 y detonaron intervenciones para tratar de ordenar al mercado. Pese a todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy valiente, un hombre que sabe lo que está haciendo, pues él rechazó en su totalidad endeudar más a nuestro país. Él decidió rascar hasta por debajo de las piedritas para que el gobierno federal pueda hacer este brazo de apoyo para nuestra economía de nosotros los mexicanos. El presidente descartó que su administración vaya a solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional ante la actual contingencia por la enfermedad. El presidente sentenció que con el ahorro por la lucha contra la corrupción el país puede salir adelante en esta emergencia. Y también ante la crisis, nada de que vamos a pedir un crédito al Fondo Monetario para salir adelante. Nada de endeudar al país. Podemos salir adelante sin corrupción. Esto lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su más reciente visita a Bahía de Banderas en Nayarit. Y efectivamente, aquí ya lo habíamos estado platicando un poquito en Patria 24/7. El gobierno federal tiene dinero para solventar esta crisis, para apoyar a los mexicanos, para que haya menos mexicanos que se vean afectados ante estas circunstancias. El presidente ha comentado que esta medida se ubica justo en la recta final de la fase 1, en donde aún se permitieron concentraciones masivas. Ahora México se prepara para la fase más delicada, en donde hace unos días yo les platicaba aquí en Patria 24/7 que el presidente envía 3.500 millones de pesos para atender la pandemia. Con las semanas más difíciles por delante, el gobierno mexicano se prepara para la compra masiva de equipo médico y sanitario. El presidente López Obrador ha anunciado 3.500 millones de pesos para estos servicios y la compra de medicamentos, además de materiales necesarios para evitar los contagios masivos previstos para finales de marzo. El presidente ha comentado que esta medida se ubica justo en la recta final de la fase 1, en donde aún se permitieron concentraciones masivas. Ahora México se prepara para la fase más delicada. Pues eso es lo que estábamos compartiendo para ustedes en Patria 24/7. Por supuesto, recursos económicos los hay. Lo triste aquí es que están utilizando y que están mandando al presidente Andrés Manuel López Obrador a asustar o a persuadir de una forma nada positiva para que acceda a endeudar más a nuestro país. De esto nos estaba platicando mi amiga Juncal Solano, y es que resulta que ahora están utilizando a Carstens para ver si puede convencer al presidente López Obrador de adquirir esta deuda que es innecesaria y que es impagable. Generalmente las deudas del Fondo Monetario Internacional son impagables, terminan por sepultar a los países. Ahí les hablo, amiguitos que defienden al que los está endeudando. Pues hoy el señor viene, dice que a querer ayudar a México.
El Banco Internacional de Pagos, BIS por sus siglas en inglés, bajo la gerencia del general Agustín Carstens, se pronunció por llevar liquidez desde los bancos, vean nada más, centrales del mundo a los individuos y firmas que más lo necesiten ante la crisis que se está viviendo a nivel internacional. El también exsecretario de Hacienda y Crédito Público, así como también exgobernador del Banco de México, explicó que el primer paso es llenar el hueco dejado por las finanzas basadas por los mercados con el congelamiento de recompras de acciones y dividendos a nivel mundial. Posteriormente, se deben de pedir préstamos bancarios generalizados por los gobiernos para las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la diferencia? López Obrador sí va a dar préstamos, sí se van a dar apoyos, pero sin necesidad de pedírselos a los bancos. México asegura que hay dinero, hay un colchón económico y ese es el que se va a utilizar. Vamos a escuchar cómo el presidente se ha expresado en diversas ocasiones referente a Agustín Carstens y por qué el señor no le da buena espina. Preguntaron por Carstens, que tiene fama de buen técnico para los conservadores, desde luego. Y se está hablando de que puede ser el del Fondo Monetario Internacional. Y me preguntaron, pues en una entrevista anterior, dije que como mexicano yo lo apoyaba. Yo voy a apoyar siempre a los mexicanos. Pero les voy a contar algo de Carstens. Era secretario de Hacienda y sacaba, yo creo que ya lo dije una vez, pero no está de más repetirlo, sacaba la aprobación de los presupuestos por unanimidad. Cuando estaba de secretario de Hacienda, todo el tiempo que estuvo de secretario de Hacienda, por unanimidad le aprobaban su presupuesto. ¿Cómo le hacía? Era un mago. Pues repartía. Ahí empezó lo de las partidas de moche. Pues bien, amigos, eso es un poquito de lo que mi amiga Juncal Solano en el Charro Político nos está explicando y de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay países que son inteligentes, hay mandatarios que sí son inteligentes, igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, más inteligentes que otros de barbita que andan por ahí muy contentos, muy campantes por el mundo endeudando sus países. Se trata del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dice que son unos hipócritas, condena hipocresía del Fondo Monetario contra Venezuela ante la enfermedad. El gobierno condena la actitud del Fondo Monetario de negarse a ayudar a Venezuela ante la enfermedad, tachándola de hipocresía. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en una rueda de prensa mantenida el jueves pasado en Moscú, ha cuestionado fuertemente la decisión tomada por el fondo al negar ayuda financiera al pueblo para combatir la nueva enfermedad. La población de Venezuela solicitó ayuda cuando obviamente la necesitaba, al igual que muchos otros países. Esta decisión es una hipocresía tan típica. Y bien, pues esto es que resulta lo que ya les señalaba, mandatarios listos, mandatarios inteligentes que no quieren tener este tipo de deudas, pues esto se suma al gobierno de Rusia, quien dice que es completamente hipócrita lo que el Fondo Monetario Internacional está realizando en contra del país de Venezuela. Y ya por último, mis queridos amigos, pues resulta que nos terminamos de dar cuenta, el Fondo Monetario Internacional no quiere ayudar a los países. El Fondo Monetario Internacional no quiere esto. El Fondo Monetario busca, y lo que logra cuando lo hace, es hundir más a los países. Fondo Monetario, cada 3 meses de cuarentena serán 3 puntos menos del Producto Interno Bruto anual. El Fondo Monetario advirtió que una profunda recesión en Europa está inevitable en 2020 debido a la pandemia, ya que cada mes de cuarentena económica resta un 3% del Producto Interno Bruto anual. En las principales economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto representan cerca de 1/3 de la producción. Esto quiere decir que cada 3 meses que estos sectores siguen cerrados se traduce en una caída del 3% en el Producto Interno Bruto anual, afirmó el director del Departamento de Europa de la institución. Ellos a toda costa quieren convencernos de que la situación está mal, y efectivamente la situación está mal.
Pero mientras el país tenga los recursos, mientras el país tenga de dónde rascarle, no hay necesidad de estar endeudando, porque son deudas que, repito, llegan a ser impagables. México tiene mucha experiencia en esto, pues a los del régimen pasado, a los de las anteriores administraciones, les encantaba, era su deporte favorito, incrementar las deudas de México, y aquí estamos nosotros los mexicanos pagando las consecuencias. Lo digo para que lo entiendan ciertas personitas que sigan necias, que siguen cieguitas con respecto a este tema. Pues bien, amigos, es todo por el momento. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.